Aguanté muchas infidelidades. Esta historia la tuve que repasar como 3 veces porque pensaba que era otro final, así que les recomiendo que se queden. Desde niña tuve una vida tranquila. Crecí en un hogar lleno de amor con unos papás que se querían de verdad. Esos que se miran con cariño incluso después de décadas juntos. Eran trabajadores, responsables, siempre estaban ahí para mí. Nunca me faltó nada, ni en lo material ni en lo emocional. Me enseñaron a valorar la familia, el esfuerzo y sobre todo ese amor de familia. De manera que yo no tenía que huir de nada ni de nadie. Además, estaba empezando el trabajo de mis sueños y me sentía plena y feliz. Cuando cumplí 23 años, conocí a quien pensé que sería el amor de mi vida. No fue un amor atropellado, loco ni lleno de dramas. Desde el principio supe que era él. Era un hombre bueno, con valores, con metas claras, un corazón noble. Yo a su lado me sentía lo máximo, protegida, amada, cuidada. Él siempre encontraba esa manera de hacerme sentir que yo era especial, incluso con detalles y bobadas pequeñas. Nos casamos después de 2 años de noviazgo y empezar nuestra vida juntos fue lo más bonito que me ha pasado. No nos fue difícil adaptarnos porque éramos un equipo, nos entendíamos, nos apoyábamos en todo y aunque como cualquier pareja teníamos diferencias, siempre las resolvíamos con mucho respeto. No había un solo día en mi matrimonio en el que yo dudara de mi decisión de estar con él. Nuestra casa era un hogar de verdad. Nos gustaba compartir los fines de semana viendo películas, cocinando o simplemente estando los dos echados en la cama, disfrutando el uno del otro. Él siempre tuvo detalles conmigo. Y no hablo solo de regalos costosos o cosas materiales, sino gestos que me recordaban cuánto me amaba. Los mensajitos, la dedicación de canciones, un te extraño, me abrazaba todos los días, me decía que me amaba. Yo era feliz. Con el tiempo empezamos a hablar de tener hijos. Los dos queríamos formar una familia y sentíamos que ya era el momento adecuado. A mí me ilusionaba mucho verlo como papá, porque si era un buen esposo, sabía que sería un padre espectacular. Además era trabajador, responsable con el dinero de la casa, pero la vida a veces tiene planes distintos a los de uno. Ya casi iba a cumplir 28 años. Sentía que mi vida estaba perfecta, con un hogar estable, un esposo amoroso, planes de formar la familia. No había señales de que algo estuviera mal. No había peleas, no había indiferencia, frialdad. Si alguien me hubiera preguntado en ese momento si era feliz, habría respondido sin dudarlo que sí porque tenía el esposo perfecto. No recuerdo el día exacto en que pasó esto, porque mi mundo se rompió, pero sí recuerdo esa sensación cuando descubrí la verdad. Resulta que ese hombre que les acabo de describir tenía amantes, no una, sino varias. Y no era algo reciente, era algo que llevaba ocurriendo a mis espaldas mucho tiempo, mientras yo vivía mi mentira, mi cuento. No sé describir con palabras exactas lo que yo sentí en ese momento. Fue como si el piso desapareciera debajo de mis pies, como si todo lo que había construido con él todos estos años, el amor, la confianza, los sueños, se hicieran polvo o se desaparecieran en un instante. Yo no entendía nada. No quería aceptar que el hombre con el que compartía mi vida, ese que me miraba con tantísimo amor y me decía que me amaba, pues fuera capaz de hacerme algo así. Al principio mi cabeza pensaba que debía haber algún error. Yo me quería aferrar a la idea de que quizás alguien quería hacerme daño y que eso era un malentendido. Pero cuando vi las pruebas, pues ya no había duda. Me di cuenta de que no había nada que explicar. La verdad estaba ahí, frente a mis ojos, destruyéndome. Me preguntaba una y otra vez qué había hecho mal. ¿Por qué hacía eso si estábamos felices siempre? O eso pensaba yo, o eso sentía yo. ¿En qué momento empezó? ¿Por qué no me di cuenta? Me sentía la más bruta del mundo. Pero solo había una realidad. Yo no tenía esas respuestas, pero la realidad es que el hombre que yo amaba no era quien yo creía. Lo que más me atormentaba era que Mario no había cambiado conmigo. Él seguía siendo el mismo hombre amoroso, atento, detallista. No había señales, nada que me hiciera sospechar. Sus viajes de trabajo eran pocos al año, apenas unos días cada mes,
o cada 2 meses. Cuando volvía siempre me traía un regalo, una sorpresa, con algún gesto él me mostraba su amor. Nunca hubo una distancia grande entre nosotros, indiferencia, actitudes raras. Mario era un buen esposo, me trataba con ternura, yo sentía que se preocupaba por mí, pero la realidad era otra. Mientras yo vivía confiando plenamente en él, mientras hacía planes de vida a su lado, él tenía otras mujeres. Y les repito, no una, sino varias. No fue algo de un mes. Hacía años que a mis espaldas él hacía eso. A mí me seguía costando muchísimo trabajo entenderlo, porque es que no fue el típico hombre que descuidó a su esposa o que actuara diferente con otra persona. No tuvo cambios de humor, no llegaba tarde sin explicación, no me daba excusas extrañas, yo no tenía motivos para desconfiar. Todo en él parecía normal. Por eso me dio muy duro cuando descubrí la verdad y el mundo se me abrió en dos. Me dolía la traición, pero más me dolía la forma en que él había manejado la situación para que yo no me diera cuenta. Mientras él me miraba a los ojos y me decía que me amaba, tenía espacio en su vida para otras mujeres. ¿Cómo era eso posible? La confianza ya no era la base de nuestra relación, desapareció de golpe. Yo me enteré de sus aventuras por pura casualidad. Un día mientras me estaba bañando, no, mientras él se estaba bañando, el celular vibró con un mensaje. Yo no soy de las que le revisan el teléfono a su pareja. Nunca lo hice porque confiaba en él. Pero esta vez el nombre del remitente me llamó la atención porque era su compañero de trabajo. Yo pensé que era un asunto de trabajo. No pensé nada malo, entonces lo abrí sin ninguna intención, sin ninguna malicia. Pero el mensaje me dejó fría. Su amigo le decía así: Linda lo necesita con urgencia porque lo extraña desde la última vez, y una carita ahí toda. Ahí yo sentí que el mundo se me detuvo. No entendía cuál Linda, por qué extrañaba a mi esposo, por qué lo necesitaba con urgencia y por qué esos emojis que nada que ver. Yo me repetía en mi cabeza que no podía hacer lo que me estaba imaginando, que era un malentendido y que eso significaba otra cosa. Pero no había manera de engañarme. En ese instante supe que las cosas no iban a ser las mismas. Cuando Mario salió del baño, lo encaré de una. Le mostré el mensaje esperando que me diera una explicación lógica, algo que me tranquilizara. Pero en lugar de eso, su reacción fue negar todo. Dijo que su amigo estaba bromeando, que seguro era un error y que yo estaba interpretando mal las cosas. Me miró con mucha seguridad, me hizo confiar en él, pero yo no me quedé tranquila. La duda ya estaba instalada en el pecho, así que tomé la decisión de buscar al amigo y preguntárselo directamente. Ya no tenía nada que perder en ese momento. Cuando lo enfrenté, el amigo de Mario no me quiso hablar, no me dijo nada, pero yo le insistí y le dije que yo ya sabía toda la verdad y ahí me soltó la sopa. O sea, el viejo truco de yo ya sé todo, y terminó contándome todo. No era solo esa chica linda, habían sido varias mujeres en diferentes momentos durante quién sabe cuánto tiempo. Esas semanas después de que descubrí la verdad de mi esposo fueron un infierno. No podía dormir, no comía bien, no podía pensar en otra cosa. Me sentía estúpida por no haberme dado cuenta antes, por haber vivido en esa mentira sin sospechar nada. Mario seguía actuando como si nada pasara. Me pedía que habláramos, intentaba convencerme de que todo era una confusión, que yo estaba exagerando, pero ya yo no le tenía confianza. Y cuando la confianza se rompe, pues nada vuelve a ser igual. Pero pasó algo. Por tonta me quedé. Ay, bella. Decidí perdonarlo. No porque no me doliera, no porque la traición fuera algo fácil de olvidar, sino porque me ganó el deseo de creer en él. Me aferré a la idea de que solo había sido un desliz, un error, que él estaba arrepentido de verdad. Pensé que si él estaba dispuesto a cambiar y si me demostraba que aún podíamos salvar nuestro matrimonio, pues podríamos seguir adelante por los años de felicidad que me había dado. Además, me pidió que fuéramos papás. Eso es, un bebé siempre arregla un mal matrimonio. Me dijo que quería formar una familia conmigo, que eso nos uniría aún más y que con un hijo todo sería diferente. Y yo de boba, ¿qué creen? Acepté. No sé
¿Por qué exactamente? ¿Por miedo a perderlo o simplemente porque me ilusionaba la idea de ser mamá y le di otra oportunidad? Así que antes de mis 30 ahí estaba yo, nació mi hijo y él sí que fue mi mayor bendición, mi tesoro más grande. Desde el momento en que lo tuve en mis brazos supe que mi vida giraría en torno a él. Me prometí amarlo con todo el corazón y que haría todo por darle una vida feliz, que sin importar lo que pasara entre Mario y yo, él nunca iba a sufrir por nuestras decisiones. Durante un tiempo parecía que todo iba bien. Mario estaba presente, muy atento, quería ser un buen papá y yo quería creer que realmente se estaba esforzando por ser también un buen esposo, el que me había prometido que ahora lo sería. Quise creer que él había cambiado. Me repetía que como todos cometemos errores, pues el amor merece segundas oportunidades y que si él realmente estaba arrepentido, era lo justo yo darle otra oportunidad para que él me lo demostrara. Así que traté de olvidar lo sucedido, de dejarlo en el pasado y enfocarme en nuestra familia y nuestro futuro. Mario sabía cómo convencerme. Me juraba que yo era la única, la oficial, la mujer de su vida. Decía que nunca había querido dejarme por ninguna, que todo lo que había pasado había sido un error del que se arrepentía profundamente. Me prometía una y otra vez que jamás lo haría de nuevo, que ahora todo sería diferente. Y yo, como una ciega, le creía. Cuando me abrazaba y me decía que me amaba, cuando me agarraba la mano y me miraba con ternura, sentía que todo sí podía quedar atrás, que yo no quería vivir amargada, llena de resentimiento, pensando en el pasado. Yo solo quería ser feliz, seguir con la vida que había soñado, criar a mi hijo en un lugar estable. Entonces me aferré a sus palabras, a sus promesas y me decía a mí misma, pues ya que, lo peor ya pasó, ahora miremos hacia adelante. Pero lo peor no había pasado, ellas. Lo peor apenas estaba por venir. Cuando mi hijo tenía casi 4 añitos, descubrí la peor traición de todas. Mario no solo me había vuelto a engañar, sino que esta vez lo hizo con alguien muy cercano a mí, una buena amiga, alguien en quien confiaba, con quien compartíamos momentos, risas, comidas, incluso secretos. Ella era soltera, bonita, carismática y aparentemente tampoco tuvo reparo en involucrarse con un hombre casado. Cuando me enteré, esta vez sentí un dolor distinto al que había sentido la primera vez. Ya no era solo la tristeza de saber que mi esposo me había vuelto a traicionar, sino la humillación de haber sido engañada por alguien que yo consideraba mi amiga. Ahí sí entendí que Mario nunca había cambiado, que todas esas promesas, lágrimas de cocodrilo, de arrepentimiento y los juramentos de amor eran puro teatro. Nunca dejó sus andadas, nunca tuvo la más mínima intención de serme fiel. Solo me decía lo que yo necesitaba escuchar para seguir ahí, para que creyera en él, para que lo perdonara una y otra vez. Esta vez no había forma de justificarlo. No había manera de convencerme de que era un error pasajero o una aventura. Ya no se trataba solo de la infidelidad, sino de un patrón, de una forma de vida que él nunca iba a dejar. Fueron semanas de rabia, dolor. Ahora sí que me sentía la mujer más tonta del mundo por haberle creído. Pero sobre todo, fueron esos días de darme cuenta de que tenía que tomar una decisión, porque esta vez no había vuelta atrás. Mi esposo y papá de mi hijo se la pasaba poniéndome los cuernos. Cada año parecía tener un amante diferente como si fuera parte de su rutina, algo que hacía sin remordimiento y sin miedo a perderme y sin respetarme. Lo que siempre fue extraño, y se los repito, es que él nunca cambió conmigo. No era el típico hombre infiel que se vuelve celoso sin razón o que empieza a tratar mal a su esposa para justificar sus engaños. Mario nunca fue grosero, nunca me hizo escenas de reclamos ni comentarios hirientes. Él siempre se mostraba el mismo hombre atento y cariñoso y detallista conmigo. Me decía que me amaba con la misma seguridad de siempre como la vez que lo conocí, como si él no estuviera haciendo nada malo además, él se creía su mentira. Tampoco dejó de ser proveedor. La casa nunca estuvo desatendida, jamás faltó nada para nuestro hijo ni para mí. Pagaba todo sin problema y aún así seguía manteniendo a sus amantes. Eso es algo que yo no me explicaba. ¿Cómo le alcanzaba la plata para gastarla en tantas mujeres? Porque a mí nunca me faltó nada, pero ellas tampoco parecían quejarse. Y eso cuesta dinero.
Era como si tuviera dos vidas y en ambas fuera un hombre cumplidor. No descuidaba a su hogar ni a su familia, pero tampoco dejaba de vivir su vida infiel con las amantes. Yo no entendía cómo podía manejarlo todo sin que se le derrumbara el castillo de naipes de mentira. Hasta que un día todo se le cayó. Cuando descubrí que Mario se metió con mi amiga, sentí que la sangre me hervía. No solo por esa traición de mi esposo, sino también la de ella. Y no me quedé callada. Los encaré a los dos, llena de muchísima rabia y con un dolor que apenas me dejaba respirar. Él, con esa cara de inocente que siempre ponía, insistía en que no era verdad. Me pedía que le creyera, que todo era un malentendido, pero esta vez yo tenía todas las pruebas. No había manera de tapar el sol con un dedo. Además, como si fuera poco, en ese momento empezaron a aparecer otras mujeres que me contaban la verdad que yo no quería ver. Me dijeron que yo era la más cachona del mundo, que Mario llevaba años con sus andadas, que tenía mujeres en todas partes y que todas sabían de mí, menos yo de ellas. Caramba, qué giro tan inesperado de los acontecimientos. Me imagino que debió ser una sorpresa tremenda para la seguidora enterarse de eso, ¿no? Creo que no lo vio venir, o sea, fue tan More, inesperado. More, pues es que a ti te da risa, pero ella en su No, momento, pero en yo su no me estoy cerebro, riendo. Fuiste se tú quien está hizo la riendo ahí sonrisita. detrás, se Fuiste tú. está riendo. Ajá. Ella no se daba cuenta qué vamos a hacer. Me sentí sin dignidad, humillada como nunca, porque una cosa era la infidelidad en sí y otra muy distinta era enterarme de que medio mundo sabía lo que pasaba menos yo. Me dolía la traición, pero en ese punto me dolía más haber sido la única que vivía engañada mientras él hacía lo que quería a mis espaldas. Ahí sí, no lo pensé dos veces. Lo eché de la casa. Ya no había más segundas oportunidades. Bueno, en este caso eran como quinta, sexta. Ya no quedaba nada que rescatar. Mario me miró como si no entendiera por qué lo estaba sacando, como si de verdad creyera que yo aún debía seguir ahí con él, pero esta vez no, esta vez era definitivo. Cuando pensé que ya nada más podía sorprenderme, apareció otro secretito. Mario tenía plata, y bastante. Y no precisamente porque fuera un genio de los negocios, sino porque mi papá le había ayudado a sacar un préstamo millonario. Con ese dinero compró varias propiedades que le dejaban ingresos importantísimos cada mes. Ahí aparecieron las llaves, bella. Ahí entendí cómo era capaz de mantener a tantas mujeres sin que en casa faltara nada. Yo me sentía más estúpida. Todo el tiempo había creído que él era un hombre trabajador, que el esfuerzo de los dos nos daba esa estabilidad. Pero en realidad, él jugó con la confianza de mi familia y usó el apoyo de mi papá para hacerse un patrimonio mientras a mí me mentía en la cara. Esa fue la última estocada. Entendí que me había traicionado a mí como esposa, como mujer, pero que también a mis papás les vio la cara todo el tiempo. Empecé mi divorcio determinada a cerrar ese capítulo de mi vida de una vez y para siempre. Ya no había amor, bueno, tenía que acabarlo el de mi parte, no había confianza, no había nada que rescatar. Yo quería que todo terminara rápido y recuperar mi paz. Pero ahí sí, cuando vio que las cosas iban en serio, más temprano que tarde, Mario mostró su verdadera cara. Dejó de ser el hombre amable, comprensivo que siempre me decía que me amaba. Se volvió frío, calculador, queriendo quedarse con todo y dejándome a mí con lo mínimo. Su primera oferta fue que yo me quedara con la mitad de la casa en la que vivíamos y que no reclamara nada más, como si yo no hubiera sido su esposa durante tantos años y como si no hubiera construido un hogar con él y fuera la madre de su hijo. Lo que él no contaba, no, con lo que él no contaba era que los abogados harían bien su trabajo. Se encargaron de demostrar que él tenía muchas más propiedades de las que decía. A su nombre había varias casas, dos carros, una moto, un terreno muy bueno, que eso también tenía que compartirlo conmigo. Y por más que intentó ocultarlo y hacerse el pobre, la ley le habló claro y falló a mi favor. Al final, por esa parte legal se hizo justicia. Me correspondía la mitad de todo, y él no tuvo más remedio que aceptar. Pero aunque en los papeles las cosas salieron bien, en la parte emocional yo estaba destruida. El nuevo dinero que apareció, las casas, los bienes, todo eso no llenaba el vacío que dejó en mí tanta traición.
Y ahí diría mi esposo, pero las penas con plata duelen menos. Mi confianza estaba hecha a pedazos, mi autoestima en el piso, y me tomó tiempo entender que la culpa no era mía, porque sí, él perdió la mitad de sus bienes, pero yo sentía que había perdido mucho más. Fue muy difícil salir adelante y superar la vergüenza por lo tonta que fui. Aunque en el fondo sabía que yo no tenía la culpa, porque el que se comportó mal y el que me falló fue Mario, pues yo no podía evitar sentirme humillada. Me reclamaba por las veces en que me vieron la cara. No solo él, sino esas mujeres que sabían de mi existencia, porque ellas sabían que era un hombre casado y aún así aceptaban ser las otras. No sabía ya cómo me iba a recuperar o cómo afrontar la realidad de ser la mujer a la que le engañaron toda su vida. Sentía la burla de medio mundo porque obviamente la gente hablaba. Yo intentaba hacerme la fuerte. Sabía que comentaban a mis espaldas, que se reían a veces como si mi vida fuera un chiste entretenido, pero para mí se estaba derrumbando mi vida. Pasaron años en los que mi única relación con Mario era verlo 2 veces al mes cuando venía por nuestro hijo. Fuera de eso no había nada de qué hablar. Lo trataba con indiferencia, porque ya no esperaba nada de él. Es más, ya no sentía ni rabia ni amor. Y si logré salir adelante fue por mi hijo. Él se convirtió en mi felicidad, en mi orgullo, en la única razón por la que me levantaba todos los días con ganas de seguir. Pero no les voy a mentir, fue una pésima idea haber quedado embarazada después de las primeras infidelidades. Si pudiera volver atrás, me diría a mí misma, un hijo no arregla nada. El amor no se mendiga. Cuando alguien traiciona una vez, lo más probable es que lo vuelva a hacer. Pero pues ya no puedo volver atrás, solo puedo seguir adelante. Mario poco a poco se fue distanciando de nosotros. Al principio sí cumplía con sus visitas, venía a ver a nuestro hijo, y aunque nuestra relación era nula, al menos él mantenía ese papel de padre. Pero con el tiempo su interés fue disminuyendo. Cada vez venía menos, cada vez llamaba menos, hasta que un día simplemente dejó de intentar acercarse a mi hijo. Pasaron más de 15 años desde esa separación. Ahora, él y mi hijo apenas si se hablan, se comunican por llamada una vez al mes o cada 2 meses, porque mi hijo vive fuera del país. Y su vida sigue sin la necesidad de la presencia de un padre que en realidad nunca estuvo ahí. Además, todos en mi familia le salimos a deber a Mario, según él porque le quitamos su dinero. El muy cínico hablaba pestes de mi papá por la plata que le ayudó a conseguir y nos trataba de ladrones. Ahora que lo pienso con calma, Mario sufrió más por la pérdida de esas propiedades que por perderme a mí y a su hijo. Yo por mi parte pues ya encontré paz, no cargo con la vergüenza ni con el dolor de ese pasado, entendí que la vida sigue, que las heridas sanan y que si voy a ser feliz tiene que ser por mí, no por nadie más. Sigo soltera porque descubrí que estar sola es 1000 veces mejor que estar mal acompañada. He tenido novios, sí, pero sin compromisos, solo relaciones que me hacen feliz un tiempo y ya. Ya no busco algo para siempre. No necesito promesas ni mentiras ni cuentos de amor eterno. Solo quiero vivir tranquila, disfrutando de mi libertad, de mi hijo y de la vida que, a pesar de todo, para mí sigue siendo hermosa. Lo más importante, yo ya no soy esa mujer que alguna vez fue engañada y humillada. Ahora soy una mujer que se quiere, que se respeta y que no permite menos de lo que merece.